El caso Vicentín no voy a hablar porque está Vicente Aznar, que es un especialista, así que sería un irrespetuoso si lo hiciera, digamos, ¿no? De todos modos, me parece que sí, como dato para la economía, vamos a referirnos un poquito. La economía la veo con preocupación, obviamente. Me parece que no debe haber empresario, trabajador, analista político, económico, que no vea la economía argentina con preocupación. Una economía que venía en un proceso de recesivo importante, que con el tema de el aislamiento necesario para combatir la pandemia o definido para combatir la pandemia, le ha pegado un golpe de gracia que obviamente va a tener consecuencias no deseadas para los argentinos en general y para muchas empresas y trabajadores en particular, ¿no? Sí, es decir, que aparte del grupo Vicentín está la decisión de la TAM, o sea, la aerolínea de cabotaje interno, LAN, de retirarse del país, complicaciones en la deuda, cierre de empresas. Registro que la Bolsa de Comercio de Córdoba ha dicho que en los últimos meses se perdieron 140.000 empleos formales y que se cerraron 18.000 empresas de distinto tamaño. Es decir, se anunció además que los estatales nacionales van a cobrar el aguinaldo, parte de ellos la van a cobrar en cuotas, es decir, un panorama más que preocupante, diría José. Muy preocupante. A esas estadísticas que estaba diciendo le sumaría yo una que acaba de publicar la Unión Industrial Argentina, que el 21% de las empresas del sector industrial de su encuesta a nivel nacional siguen inactivas y que el 43%, digamos, están trabajando a menos del 50%. Es decir, si bien es cierto que en algunas zonas del país y en el propio Buenos Aires se han liberado algunas actividades o la posibilidad de que las empresas produzcan, no la están haciendo en condiciones ni cercanas al óptimo, digamos un subóptimo. Se le han incrementado los gastos, todo lo que tiene que ver con combatir la pandemia, todo lo que tiene que ver con transportar la gente a costa de la empresa. Obviamente que la producción, por más que estén produciendo, no hay venta. Digamos, no nos olvidemos que esta es una crisis muy particular. Esta es una crisis que tiene tanto del lado de la oferta como de la demanda. Así es decir, no hay gente demandando, pero tampoco hay gente produciendo. Y fundamentalmente todos aquellos productores y vendedores de servicio, los peluqueros, los taxistas, las obras de teatro, los restaurantes, todos los servicios, el deporte, todo lo que no venden, no hay forma de recuperarlo. No se vendió. Posiblemente vos te vayas a comprar una camisa que no te la pudiste comprar la semana pasada o el mes pasado, pero difícilmente vayas a un restaurante que no fuiste hace 5 domingos atrás o 4 domingos atrás. Así que, digo, estos datos son preocupantes y cuando uno ve también a las empresas se les está agotando, si bien es cierto que los ATP han sido un paliativo, ¿qué es el ATP? Es la ayuda que dio el gobierno a algunas empresas que lograron calificar para esa ayuda para que una parte del sueldo sea pagada por el gobierno. No por el gobierno, por el Estado. Sí. Por el Estado. Porque lo que pagamos esa ayuda somos todos los argentinos. En definitiva es la sociedad. Es la sociedad que paga. Así que digo, esta ayuda que el Estado argentino ha dispuesto para algunas empresas, porque no han sido todas, pero es cierto que ha permitido que se paguen los sueldos. Ahora, esta ayuda no va a estar para el pago de aguinaldo, que es tu preocupación, y los empresarios han dicho, che, no podemos pagar los aguinaldos y lo vamos a pagar en cuota. Y por otro lado, y con esto te cierro la idea de las problemáticas, no es solamente, digamos, pagar sueldos, hay un montón de otras deudas que tienen las empresas y que se les van acumulando. En este informe de la Unión Industrial dice también que en impuestos ya deben el 41% de las empresas deben impuestos, el 29% tienen compromisos financieros no cumplidos, el 27% tienen pago a proveedores no cumplidos, es decir, se ha cortado la cadena de pagos, y el 18% se acumula con pago de servicio, es decir, mientras solamente el 3% tiene problema para pagar sueldo, el resto la gente va acumulando. Probablemente, y es bastante posible, que si esto continúa un poco más, los concursos preventivos comiencen a aparecer en Argentina una vez habilitados los tribunales. Bueno, gracias porque me está dando preguntas para el doctor Aznar, José. Repaso. Preguntas y clientes para el doctor Aznar. Bueno, repaso antes de ir con Sebastián nuevamente. Entonces, 2 de cada 10 empresas no están en actividad.
y 4 de cada 10 están produciendo a la menor capacidad, a menos de la mitad de su capacidad instalada. Claro, solamente el 17% de las empresas en esta encuesta de la Unión Industrial, estamos hablando de industria, está produciendo al 100% o como antes de la crisis. Así es. Bueno, es un dato muy preocupante. Y además con una situación en el esquema de pagos y financiero, como vos lo has dicho, muy asfixiante y en algunos casos sin posibilidad de pago. Pero vuelvo con Sebastián. Bueno, yo quería consultarle a José cómo podría agravarse toda esta delicada situación si mañana Argentina cae formalmente en default. Recordemos que se está renegociando la deuda pública por 66.000 millones de dólares y existe la posibilidad de que no haya un acuerdo por el 65% de las acreencias. Bueno, así como tal cual lo plantea Sebastián, la información hoy parece que se alejan las posibilidades de un acuerdo. El gobierno se ha puesto bastante rígido en cuanto a que no quiere reconocer más del 50% del valor presente de la deuda. Es decir, para que la gente lo entienda, no quiere pagar más de $50 de $100 que debe. Así es. Y los acreedores dicen que bajo estas condiciones no van a aceptar a algunos acreedores y prefieren ir a la justicia porque tienen un documento que dice, no un documento, en este caso tiene un título que dice que las condiciones de pago son estas bajo ley americana y lo van a ejecutar en la justicia. Hasta ahora Argentina está en default, esto nos tiene que quedar claro, Argentina está en default porque no cumplió digamos, el pago en los tiempos que estaban previstos. El último plazo para entrar a default era 22 de mayo. A partir del 22 de mayo, el 23 de mayo, estamos en default a punto tal que se digamos, gatillaron digamos, las necesidades de pagar los seguros de default, los créditos de default swap que se llaman. Pero digo, a partir de ahora lo que sucedía era que como estaban negociando, los acreedores no iban a la justicia. Bueno, ahora lo que han dicho los acreedores hoy de manera bastante firme es que, bueno, si Argentina no está dispuesto a mejorar la oferta, ellos para defender a sus propios clientes van a tener que ir a la justicia. Es decir, si esto sucede, Argentina va a entrar formalmente en default. Hoy lo que puede pasar es que arregle a parte de los acreedores que se hayan querido presentar. Seguramente el gobierno podría llegar a avanzar con esa idea si no ceden $5. Estamos hablando... $5, pero son en realidad en el pago total creo que son 5.000 millones de dólares. Sí, pero en 20 años, digo, la verdad que es casi un capricho ideológico no arreglar por ese monto y entrar y poner al país al borde del default, o en el default. Lo que yo digo es, la pregunta de Sebastián, ¿cómo nos complica? Y nos complica mucho. Porque Argentina es un país que hoy no tiene posibilidad de financiar una reestructura, una recomposición de su economía. Argentina está hoy con ese panorama que hablamos, pero además no hay digamos, perspectiva en el corto plazo que la pandemia termine y por ende que termine el aislamiento y por ende que termine el daño que le infringe ese aislamiento a la estructura productiva del país. La estructura del país va a quedar muy golpeada. Únicamente para poder recomponerla hay que recomponer poder de compra y financiar inversión. Eso se hace en Argentina, que no tiene mercado de capitales, porque tiene un mercado de capitales muy chiquito. Así es. Un sector financiero que solamente está pensado y diseñado por las propias normas del Banco Central para ser banca comercial, no banca de inversión. Digamos, le presta al que puede pagar, no al que viene a invertir, digamos, a riesgo. Entonces, frente a este sector financiero tan pequeño, Argentina, para financiar esto, necesita endeudamiento. Y endeudamiento hoy en Argentina va a tener que venir del exterior. Si Argentina está en default, no va a venir ese endeudamiento, se va a complicar y por ende Argentina va a tener que seguir financiando como sigue financiando actualmente el gasto, que es con emisión, y eso va a generar tarde o temprano presión sobre la inflación, una presión mayor aún a la que hoy tenemos, ¿no? Bueno, te voy a pedir luego un breve análisis de todo este impacto en Córdoba, pero le voy a dar intervención a Sebastián para que realice la última pregunta vía Skype, como estamos dialogando con él. Sí, la duda que me queda a partir de lo que dice José, si se agotan las fuentes de financiamiento externo, Argentina podría recurrir a otra potencia como China, por ejemplo, para solicitar capital y poder reactivar la economía. Pero más allá de esta reflexión geopolítica que todavía no tiene asidero porque no hay ninguna confirmación por parte del Ejecutivo, me gustaría aprovechar la pregunta, Juan, dirigirla a los pequeños ahorristas y negocios que nos están viendo. En ese sentido, se han conocido muchas ofertas de crédito en los últimos días a tasa cero, el 24%. ¿Qué le sugerirías, José,
a este pequeño empresario, emprendedor o ahorrista que nos estás viendo? A ver, los préstamos a tasa cero, que son para monotributistas, o a tasa baja para el que la puede pagar, exacto. 24% para empresa, pensando que la inflación va a estar en torno del 40%, o sea que esa sería una tasa real negativa, le iría erosionando la inflación, es una buena alternativa para aquel que tiene expectativa de que va a tener un nivel de actividad que se va a recuperar. Ahora, no es la solución para un problema de falta de venta, no es una solución para una empresa que hoy no va a sacar un préstamo para pagarle a la AFIP, seguramente no lo va a hacer. No. Entonces, digo, ¿es un paliativo? Es un paliativo. ¿Le sirve a todo? Y no, le sirve a algunos. Al que tiene perspectiva de mejorar en el corto plazo, al que ya empezó a recuperar parte de su actividad y tiene digamos, digamos, el horizonte un poco más claro, aunque ninguno lo tenemos claro porque no sabemos cuándo termina la pandemia. Pero digo, el sector financiero puede ayudar en las crisis, lo que no puede es suplantar al Estado en el subsidio. Las entidades financieras no están creadas para subsidiar, están creadas para ayudar financieramente y esta es una alternativa. Ahora, las empresas van a necesitar subsidios. El aguinaldo lo van a tener que pagar con un subsidio que le va a tener que dar el gobierno y si no, con tiempo que le van a tener que dar los trabajadores. Digamos, siempre y cuando esa empresa tenga tiempo. El crédito se lo van a dar los trabajadores. El crédito se lo van a dar los trabajadores. Entonces, lamentablemente, es un paliativo, sí, pero lamentablemente no es la solución para una crisis de esta envergadura, ¿no? Correcto. Para cerrar brevemente, José, ¿qué le dirías a la persona que sí tiene unos pequeños ahorros, antes buscaba colocar ese dinero en los dólares, hoy está prácticamente vedado con la compra solo de 200 unidades mensuales? ¿Qué le dirías? A lo mejor están los plazos fijos que pagan menos que la inflación proyectada. Esa persona que tiene una pequeña reserva de dinero, ¿qué le dirías, José? A ver, hoy la verdad que en momentos de crisis tan profunda como esta, donde no se ve el final de la crisis, en momentos donde estamos a punto de o arreglar la deuda o entrar en default, digo, lo que manda es la liquidez. Hay que estar líquidos, ¿no? Ajá. Ahora, mucha gente ha dolarizado su cartera. El que ya la tuvo la suerte de dolarizarla, yo me quedaría tranquilo dolarizado hasta ver qué pasa. Digamos, aquel que tiene pesos tiene que tratar de obtener una tasa que en cierta medida compense la inflación esperada. Esa no es la tasa de plazo fijo. La tasa de plazo fijo, que es 30,02, que la subió ahora el Banco Central, está por debajo de la inflación esperada. Quiere decir que ese plazo fijo va a ir perdiendo respecto a la inflación. ¿Hay otras alternativas? Sí, hay otras alternativas. Lo que esté vinculado al dólar. ¿A qué dólar? Porque hoy no puede comprar dólar. Bueno, hay algunos instrumentos, algunos fondos comunes de inversión que el subyacente es el dólar link. ¿Qué es el dólar link? El valor del dólar definido por el Banco Central, el dólar oficial, para que la gente entienda. Entonces uno ahí entra en pesos y después recibe pesos, nunca va a recibir el billete, pero la evolución va a ser compatible con la devolución del dólar. En toda esta etapa del gobierno de Fernández, la devaluación del dólar le ha ganado la inflación. Quiere decir que el dólar contra la inflación no ha perdido en estos últimos meses y el mes de mayo y junio le ganó incluso de manera significativa la inflación. Así que yo le diría, como para tratar de alternativa, ir a ese tipo de bonos o de obligaciones negociables, que son, para aquel que tiene un volumen interesante, que lo va a resguardar frente a una probable devaluación o una devaluación que va a necesitar la economía argentina para reinsertarse el mundo, o que un no arreglo de la deuda puede generar presiones. Eso sería como para aquellos que no están dolarizados. Pero de nuevo, lo importante es tratar de estar líquido, porque en las crisis las ganancias pueden ser muchas, pero las pérdidas pueden ser muchas. Solo basta mirar la bolsa de comercio, que hoy caía 4 y pico por ciento en un día, ¿no? Así es. Bueno, muy claro como siempre. Muchas gracias por tu presencia.